La puerta del vestidor se cerró con un clic seco. El sonido fue pequeño, pero suficiente para que el corazón se me saltara un latido. ¿Julián? Intenté girar la perilla. No se movió. Afuera, la música suave de la gala seguía sonando. El tintineo de las copas de cristal, Si sales, las risas elegantes, me arruinas todo la rebotaba a través de la pared gruesa. Un mundo deslumbrante. Y yo quedé encerrada Sonríe. detrás. La voz de mi esposo, Julián, No hables. sonó pegada a la puerta. Tú solo estorbas. Serena, fría, como si estuviera llamando al personal del hotel. Quédate ahí. Si sales, me arruinas la vida. Quédate ahí. Si sales, me arruinas la vida. Golpeé la puerta. Nadie escuchó. Por la rendija estrecha, vi vestidos deslumbrantes, hombres poderosos, luces tan brillantes que lastimaban los ojos. Y yo, Teresa, desaparecida de la fiesta de mi propia vida. Justo cuando la desesperación empezó a subir, la voz del presentador resonó por todo el salón. Apareció el nuevo CEO del grupo. Al mismo tiempo, escuché unos golpes detrás de mí. No era un empleado. Aquel hombre estaba ahí. Abrió el seguro con su propia mano, me miró durante mucho tiempo y luego dijo en voz baja, como si llamara a un recuerdo robado: Teresa, por fin, si esta historia te toca, presiona like con suavidad y suscríbete al canal. Tu compañía ayuda a que historias no contadas como la mía tengan la oportunidad de ser escuchadas. Y ahora, quédate, porque esto apenas está empezando. Salí del vestidor como si saliera de una caja cerrada que alguien había intentado encajarme sobre la cabeza. El aire del salón me golpeó la cara. Perfume caro mezclado con vino tinto, el olor a madera pulida del piso y ese aroma dulce de los postres. La lámpara de araña se reflejaba en las copas de cristal y todo brillaba tanto que tuve que entrecerrar los ojos. El corazón todavía me latía con fuerza, como si hubiera corrido una distancia larga sin poder respirar. Apenas estaba tratando de reaccionar cuando una mano conocida me atrapó la muñeca. Julián. Me jaló con fuerza hacia una columna de mármol cercana, un rincón fuera de miradas, donde los meseros con chaleco negro iban y venían como sombras. Se acercó a mi oído. Su aliento estaba caliente, pero su voz era fría, palabra por palabra como una orden. Sonríe. No hables. Tú solo estorbas. Sonríe. No hables. Tú solo estorbas. Escuché claramente la tela de su saco rozándome el cuello, y también ese rechinar diminuto de sus dientes cuando miró mi vestido. El vestido era oscuro. Sencillo lo elegí porque sabía que, por más que intentara, Julián iba a encontrar una razón para criticarlo. Pero hoy, con la luz cayéndome de frente, de pronto vi que no era vergonzoso como él decía. Solo era real. Una mujer real, viviendo de verdad, no un adorno. Julián usó su cuerpo para cubrirme, como si yo fuera algo que debía ocultarse. Sentí con claridad sus movimientos mínimos. Un paso hacia atrás, un giro para tapar la vista, una mano en mi espalda que no era un abrazo, sino un empujón. «¿Te quedas aquí?», dijo muy bajo, pero lo suficiente para que yo entendiera que era una regla. «No hagas ninguna tontería». Miré hacia el salón. La gente estaba en grupos, riendo, brindando, conversaciones al aire sobre contratos, acciones, un viaje a Cancún, una casa nueva en Polanco. Había esposas con joyas brillantes, vestidos de gala tipo sirena rozando el piso. Los hombres reían fuerte, se daban palmadas en el hombro. Yo había pensado que no pertenecía a ese lugar, como Julián siempre me recordaba. Pero en ese instante vi otra cosa. No era que yo no perteneciera, era que alguien había hecho todo para que yo lo creyera. Iba a zafar mi mano cuando un silencio rarísimo se extendió por el salón, como cuando el viento atraviesa un jardín. Las risas que sonaban bajaron. La música de fondo seguía, pero se escuchaba más lejos. Vi cabezas girar hacia una dirección. Adrián Salazar apareció entre la multitud como una mancha oscura dentro de un cuadro demasiado luminoso. Sin decir nada, solo con caminar, hizo que los de alrededor se abrieran sin darse cuenta. Su traje le quedaba tan perfecto que se veía sencillo y aún así elegante. La corbata bien ajustada, el cabello peinado, la mirada serena e impredecible. No era la serenidad de quien finge seguridad, sino la de alguien
acostumbrado a que todo se detenga cuando entra. Julián se enderezó de inmediato, cambió la cara tan rápido que me dio escalofrío. Su sonrisa social apareció como máquina. Aflojó un poco mi muñeca, pero dejó la mano ahí, como recordándome que yo seguía bajo su control. «Señor Salazar», dijo Julián, con una voz más dulce que el vino de postre. «Qué honor. De verdad. Bienvenido. Soy Julián Barrera, del área financiera». Extendió la mano. Un apretón correcto, seguro, como si lo hubiera practicado toda la vida para este momento. Pero Adrián ni miró esa mano. Caminó de frente. Su mirada pasó por Julián como por un obstáculo insignificante y se detuvo en mí. Se detuvo tanto que escuché mi propia saliva al tragar. Vi a Julián endurecerse. La sonrisa seguía, pero la comisura le tembló. La gente alrededor no dijo nada. Sentí como si casi 200 personas estuvieran conteniendo el aliento al mismo tiempo, solo por ese instante en que nuestras miradas se encontraron. Adrián habló. No fuerte, pero lo bastante claro para que cualquiera cerca lo oyera. La he buscado por casi toda mi vida adulta. La he buscado por casi toda mi vida adulta. Un «oh» pequeñito salió de algún lado, como viento colándose por una rendija. Alguien dejó una copa sobre la mesa. El cristal hizo ting y sonó como una alarma. Yo me quedé inmóvil. Quise decir, se equivoca. Quise reír para quitarle peso. Quise buscar a Julián para aferrarme a él por costumbre. Pero mi cuerpo no obedecía. Una parte de mí, la parte obligada a callarse durante demasiado tiempo, estaba despertando, con miedo y ardiendo por dentro. Julián soltó una risa de inmediato, una risa un poco de más. Giró el cuerpo para cubrirme todavía más. Su voz subió, más alta de lo normal. «Señor Salazar, debe haber una confusión. Mi esposa no». Se volvió hacia mí, cambió a un tono bajo, como si escupiera entre los dientes, y me llamó con el nombre que usa cuando quiere hacerme más pequeña frente a otros. «Teresita». Solo una palabra, y sentí la cara encenderse. Teresita no era cariño. Era la forma de colgarme como un objeto chiquito, inofensivo, que no necesita ser escuchado. Yo me había acostumbrado tanto que no lo veía, pero hoy, en este salón deslumbrante, frente a Adrián, escuché con claridad la humillación en ese apodo filosa como una aguja. Adrián siguió mirándome, como si no hubiera nadie más alrededor. No mostró lástima. No hubo esa mirada de pobrecita, solo una confirmación honda, como si me hubiera visto desde hace mucho, no el vestido, no las arrugas, no la edad, sino a mí. Sentí un nudo en la garganta. Tenía cientos de preguntas. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué me conoce? ¿Por qué dice eso delante de todos? Y lo que me heló la mano, ¿por qué sabe que acabo de estar encerrada en el vestidor? Julián intentó jalarme un paso más hacia atrás. Me clavó los dedos en el brazo, con una presión justa para que yo entendiera. «No me vayas a avergonzar». Miré hacia abajo. La marca rojiza y tenue seguía en mi piel desde que me jaló, desde que me advirtió en el coche. De pronto me dio risa, una risa sin sonido. Tal vez porque entendí. Durante años he vivido con marcas así, solo que no siempre quedan en la piel, sino en el corazón. Pasó un mesero con una charola de canapés, caminando con cuidado como si temiera voltear el aire tenso. Escuché a alguien susurrar, «¿Quién es ella? ¿Quién es ella?». Y otra voz respondió bajito, «La esposa de Barrera». No la había visto nunca. La esposa de Barrera. No la había visto nunca. Nunca la habían visto. Claro, porque a mí siempre me ponían detrás. Adrián inclinó un poco el cuerpo, como para hablarme lo suficiente para que yo lo oyera, pero sin ocultarlo del mundo. Dijo, despacio, «Teresa». Solo mi nombre, pero no, Teresita. Teresa completo, claro. Sentí la nariz picarme. Mi nombre, en su boca, fue como algo que yo había perdido hace muchísimo y que por fin alguien me devolvía. Julián se metió de inmediato, hablando rápido, con una sonrisa tensa como cuerda. «Señor Salazar, mi esposa está cansada. No está acostumbrada a estos eventos. Si me permite». Adrián volteó hacia Julián por primera vez. Su mirada no era afilada como cuchillo, sino fría como agua.
No habló fuerte, pero cada palabra cayó como una piedra. Su esposa no es un accesorio. Su esposa no es un accesorio. El salón quedó en silencio absoluto. Sentí la música de fondo alejarse todavía más. Julián se trabó, su ojo se le movió, pero siguió intentando sostener la compostura. Con todo respeto, empezó. Adrián levantó apenas una mano. No fue un corte grosero, fue la manera en que alguien detiene una junta cuando no quiere escuchar más. Dijo, quisiera hablar con ella, a solas. Quisiera hablar con ella, a solas. Esas dos palabras, a solas, me marearon. A solas. Yo nunca había tenido a solas en mi matrimonio. Todo lo mío tenía que pasar por Julián. Tenía que ser permitido por Julián. Tenía que ser evaluado por Julián. Hasta con quién hablaba, con quién me reía, dónde me paraba todo tenía reglas. Julián soltó una risa seca. Eso no es apropiado, dijo, y su voz empezó a ponerse áspera. Mi esposa, Teresa, interrumpió Adrián, pero esta vez me habló a mí, no a Julián. ¿Quiere usted hablar conmigo? Miré a Julián. Me miró como ordenándome. Di no como siempre. Vuelve detrás de la columna. Vuelve al silencio. Vuelve a esa vida que no se puede llamar vida. Pero mis ojos se fueron a la mano de Adrián, una mano que no se extendía como saludo social, no obligaba, solo esperaba. Como una puerta abierta, no empuja a nadie a cruzar, pero tampoco se cierra. Tragué saliva. En mi cabeza retumbó la voz de Julián de hace rato. Sonríe. No hables. Sonríe. No hables. Yo solo estorbo. Y justo entonces, como si el universo quisiera dar otra bofetada a la verdad, una invitada cerca soltó una risita. Qué raro. Barrera nunca trae a su esposa. Qué raro. Barrera nunca trae a su esposa. Sentí los pies más firmes sobre el piso. No porque me volviera fuerte de golpe, sino porque estaba cansada, cansada de estar escondida, cansada de ser tratada como una sombra. Respiré hondo. El aire con olor a vino y a orquídeas me raspó un poco la garganta, pero hablé. Mi voz salió temblorosa al principio, y aún así, cada palabra que salía me sostenía más. Yo. Me detuve un instante, porque me di cuenta de que estaba pensando en vietnamita, y luego cambié, por reflejo del lugar, de esta noche. Sí. Solo una palabra. Sí. Escuché a Julián soltar, como si le hubieran pegado. ¿Qué dijiste? No lo miré. Miré a Adrián, y me escuché a mí misma con más claridad como para que yo misma lo creyera. Sí. Quiero hablar. Sí. Quiero hablar. Un murmullo se levantó como una ola pequeña. Julián palideció. Dio un paso. Quiso tomarme la mano otra vez, pero en ese mismo instante, dos hombres de traje negro no se veían como meseros aparecieron a los lados de Adrián. No fueron bruscos. No tocaron a nadie. Solo se colocaron en el lugar exacto para crear una frontera invisible. Julián se detuvo, rígido. Él entendía el lenguaje del poder. Durante años lo usó conmigo. Ahora estaba frente a alguien que hablaba ese idioma con más fluidez. Adrián inclinó apenas la cabeza, como invitándome. Yo salí de la sombra de la columna. Cada primer paso se sintió como pisar los años en que viví sin atreverme a mirar de frente. Oía el roce de mi vestido, mi corazón, los susurros alrededor, y sin embargo, nada de eso ya tenía fuerza para arrastrarme de regreso. Cuando pasé junto a Julián, me habló muy bajo, solo para que yo lo oyera. Su voz ya no era social. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. No respondí. Solo vi una cosa. Por primera vez en mi vida, esa amenaza no me hizo agachar la cabeza al instante. Seguía dando miedo, pero ya no era la única cadena apretándome el cuello. Adrián caminó despacio conmigo, sin prisa, sin jalar, como si entendiera que yo necesitaba tiempo para que mis piernas se acostumbraran a decidir por sí mismas. Pasamos por el salón, por rostros que trataban de mantener la cortesía mientras sus ojos ardían de curiosidad. Escuché a alguien llamar. «Señor Salazar». Él no volteó. Solo dijo bajito, como si me lo dijera a mí. «Tranquila. Nadie te va a obligar a nada. Tranquila. Nadie te va a obligar
A nada. Y yo, Teresa, la mujer que acababa de salir de un cuarto con la puerta cerrada, de pronto entendí que la gran pregunta que flotaba en el aire no era ¿qué va a hacer Adrián frente a casi 200 personas?, sino ¿qué voy a hacer yo cuando por primera vez alguien me mira como a una persona y no como a un objeto administrado? Caminamos por un pasillo con alfombra gruesa. Las lámparas de pared, de luz cálida, iluminaban cuadros al óleo colgados con cuidado, escenas de ciudades antiguas, iglesias de piedra, plazas amplias donde la gente suele soltar palomas. El ruido del salón se quedó atrás. No desapareció del todo, pero se volvió una capa lejana, como el oleaje escuchado del otro lado de un vidrio. Yo caminaba despacio, no por miedo, sino porque cada paso en ese momento tenía el peso de una decisión que nunca antes me habían permitido tomar. Cuando nos detuvimos frente a una puerta de madera oscura, escuché la voz de Julián detrás de mí, más apurada de lo que él quería parecer. «Esto no es necesario», dijo, y su voz se endureció. «Mi esposa está confundida». Uno de los hombres de traje negro avanzó apenas medio paso, no tocó a Julián, solo se colocó de manera que lo que Julián fuera a decir después se le atorara en la garganta. Yo no volteé. Sabía que si volteaba, iba a encontrar esa mirada de siempre, la mirada que durante años me enseñó a retroceder, a callar, a creer que yo no sabía qué era lo mejor para mí. Adrián abrió la puerta. La sala privada apareció, silenciosa, iluminada lo justo. Una pared de cristal enorme daba directo a Paseo de la Reforma, donde los coches seguían moviéndose como una arteria que nunca duerme en esta ciudad. Las luces de la calle se estiraban en líneas largas, amarillas y blancas, mezclándose con unas cuantas estrellas tímidas en el cielo nocturno. Había un sofá de piel color café oscuro, una mesa baja de madera, varias sillas tapizadas con tela gruesa, y en un estante junto a la ventana, un jarrón de talavera azul y blanco, un diseño familiar que me hizo recordar, sin querer, esos viajes a Coyoacán de hace años, cuando yo todavía creía que cualquier camino podía llevar a un lugar cálido. La puerta se cerró detrás de nosotros. Ese clic ya no me sobresaltó. No se parecía al seguro del vestidor, no era encierro, no era imposición. Era solo un silencio elegido. Adrián no se apresuró a hablar. Se quedó un momento junto al ventanal, mirando el flujo de autos, como si me diera tiempo para respirar. Me di cuenta de algo pequeño pero importante. No se paró bloqueando la salida, no se acercó demasiado a mí. Esa distancia justa hizo que se me aflojaran un poco los hombros. «¿Quiere sentarse?», preguntó, con la voz grave y lenta. Asentí. Me senté en el sofá y puse las manos sobre los muslos para ocultar ese temblor apenas perceptible. La piel del sillón era fresca, suave, una sensación lujosa a la que no estaba acostumbrada, porque en casa todo tenía que ser duradero, suficiente, sin desperdiciar. Escuché los zapatos de Adrián rozar la alfombra cuando se sentó frente a mí, no demasiado cerca. «Teresa», dijo mi nombre otra vez, de esa manera completa, sin diminutivos. «Necesito dejar algo claro primero». Levanté la mirada. La luz se reflejaba en sus ojos. No ocultaba nada. No evitaba nada. «No estoy aquí por una casualidad», dijo. «Y tampoco por curiosidad». Mi corazón latió más fuerte. Sentí la garganta seca, pero asentí para que siguiera. «Revisé la lista de invitados desde muy temprano», dijo. «Su nombre estaba ahí, pero su lugar, no». Fruncí el ceño. «No». «¿Cómo?». Se inclinó hacia la mesa, abrió el maletín de piel que tenía a los pies y sacó un juego de hojas delgadas. No era un expediente grueso, solo unas cuantas páginas impresas, sujetas con un clip en una esquina. Las puso sobre la mesa y las giró un poco hacia mí. «La lista de asientos», dijo. «A usted la colocaron al final del salón, cerca del acceso de servicio, sin mesa principal, sin pasillo, casi oculta». Miré el papel y se me hundió el pecho. No por sorpresa, sino por una familiaridad dolorosa. Yo había vivido toda mi vida en letras pequeñas como esas, decisiones silenciosas que me borraban sin que nadie tuviera que decirlo de frente. «Alguien intervino», continuó Adrián, con la voz más baja. «No una vez, 3 veces».
¿3 veces? Susurré. Asintió. Al inicio, su nombre estaba asignado a la mesa de invitados oficiales, no la mesa VIP, pero lo suficiente para aparecer. Luego lo cambiaron. Luego lo cambiaron otra vez. Y la última... casi la borraron de la vista. Cerré los ojos un instante. En mi cabeza apareció la imagen de Julián hace rato, la manera en que me jaló al rincón, la manera en que susurró órdenes, la manera en que me llamó con ese nombre que me hacía más pequeña. Abrí los ojos y miré a Adrián. ¿Está diciendo que alguien quiso esconderme? Sí, respondió, sin rodeos. Y esa persona entiende muy bien cómo funcionan estas fiestas. Solté una risita, una risa sin alegría. No hace falta que diga el nombre, yo también lo puedo adivinar. Adrián no lo negó, solo me miró. Su mirada no era de lástima, sino como la confirmación de algo ya comprobado. Pero esa no es la única razón, dijo. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Qué más? Abrió el maletín otra vez. Esta vez sacó una fotografía. Vieja, con los bordes un poco gastados, el color ya amarillento. La dejó sobre la mesa con mucha suavidad, como si colocara algo frágil. Se me apretó el corazón. En la foto estaba yo mucho más joven, el cabello largo atado sin apretar, una sonrisa sin reservas, los ojos brillantes. Estaba frente a la biblioteca de la UNAM, con un montón de libros entre los brazos, una camisa blanca un poco grande. Era una tarde que recordaba perfectamente sol, una brisa ligera, el olor a papel viejo y a café de un localito cercano. Una tarde en la que yo creía que mi vida iba a girar hacia donde yo eligiera. Extendí la mano y toqué el borde de la foto. Me temblaron los dedos. ¿Desde cuándo? Guarda esto. Desde hace mucho, dijo Adrián. Muchísimo. Tragué saliva. Yo pensé que usted ya lo había olvidado, negó con la cabeza. Hay cosas que uno no olvida, solo que no sabe dónde buscarlas. El aire en la sala se espesó. Alcancé a oír el sonido tenue del aire acondicionado, los autos allá afuera a lo lejos y hasta mi propio corazón. Miré de nuevo la fotografía y levanté la vista. Entonces, ¿por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué esta noche? Adrián guardó silencio un segundo, como si eligiera cada palabra. Porque encontré una pieza, dijo. No sobre usted, sobre lo que pasó. Me enderecé. ¿Qué cosa? Me miró de frente. Hace 30 años, dijo despacio. ¿Quién le dijo a usted que yo la había dejado? La pregunta cayó entre nosotros como una piedra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recuerdos que yo creía cerrados se abrieron de golpe, no con ruido, sino en silencio, con dolor. Yo tomé aire. Me llegó la noticia. Me dijeron que usted no iba a regresar, que ya se había ido, que no quería verme nunca más. ¿Quién le dijo eso? Preguntó Adrián, con la voz igual de pareja, pero con la mirada más afilada. Negué con la cabeza. No lo sé. Una llamada. Y luego, todo se quedó en silencio. Fui a buscarlo, y no estaba. Pregunté, y me dijeron que usted ya se había mudado. Adrián bajó un poco la mirada, como si estuviera armando piezas sueltas en la cabeza. Luego, levantó la vista. Y a mí, dijo. Me dijeron que usted había cambiado de idea, que no quería seguir, que había elegido otro camino. Se me salió. No. Mi voz rebotó un poco fuerte en la sala silenciosa y tuve que contenerme. Negué con la cabeza. Las lágrimas subieron sin aviso. Yo nunca lo dejé, dije, con la voz quebrada. Yo pensé que usted me dejó a mí. Nos miramos durante un largo rato. Sin necesidad de más explicaciones, una verdad se fue dibujando, lenta pero firme, como cuando la neblina se disipa y aparece el contorno de una montaña. Entonces, dije, casi en un susurro, ninguno de los dos se fue. Sí, respondió Adrián. Los dos nos quedamos. Pasó otro silencio. Esta vez no fue tan pesado como antes. Se sintió como el momento en que uno se da cuenta de que ha estado parado en el lugar equivocado durante años. Me recargué en el respaldo del sofá, como si acabara de correr una vuelta larguísima y por fin pudiera sentarme. Si ninguno de los dos se fue,
dije despacio, palabra por palabra, como si me lo preguntara a mí misma. Entonces, ¿quién reescribió esa historia? Adrián no respondió de inmediato. Miró hacia el ventanal, hacia el flujo de autos que seguía corriendo parejo sobre Reforma, calles que no sabían nada de nuestros secretos. Luego volvió a mí. Su voz se hundió. Ya no era solo memoria. Eso, dijo, es lo que empecé a investigar. Y mientras más busco, más veo manos muy conocidas, muy cercanas. Sentí el corazón encogerse. Pensé en Julián, en cómo sabía demasiado, en las casualidades de mi vida, en su aparición a tiempo, cuando yo estaba más débil. Abrí la boca y la cerré. Una parte de mí tenía miedo de escuchar ese nombre. Otra parte ya estaba cansada de no nombrar la verdad. Adrián, dije, con la voz baja pero firme. Si alguien hizo esto, no solo nos robó tiempo. Él asintió. La mirada se le oscureció. Nos robó el derecho a elegir. Miré la foto sobre la mesa, la joven frente a la biblioteca de la UNAM, esa sonrisa que no sabía nada de los años por venir. La toqué otra vez. Esta vez ya no temblaba, como si fuera una promesa silenciosa. Si alguien reescribió la verdad para nosotros, entonces ya es hora de que la verdad se vuelva a escribir una vez más. Hubo un silencio muy extraño después de la última frase de Adrián. No era un silencio incómodo, sino uno que obliga a mirar hacia adentro, donde hay cosas tan enterradas que hasta uno mismo olvida su forma. Bajé la mirada a mis 2 manos sobre los muslos. Mi piel ya no era lisa como en la foto frente a la biblioteca de la UNAM. Los nudillos se me marcaban más, un poco resecos por los años de quehaceres. Lavar, cocinar, trabajos que nadie reconoce. Me froté con suavidad el pulgar sobre el dorso de la mano, como si estuviera tranquilizando a otra persona, y entonces hablé. Al principio, mi voz salió muy baja, pero no temblaba. Qué raro. Yo pensaba que si algún día decía esto, me iba a romper. Pero en ese momento lo que sentía era un cansancio hondísimo, como si al fin pudiera soltar una carga que había llevado demasiado tiempo. Hay algo, dije despacio, eligiendo cada palabra. Nunca se lo he contado a nadie. Ni a Julián, ni a mi familia. Y tampoco a usted. Adrián no me interrumpió. Solo asintió apenas, dándome a entender que podía seguir. No me quitó los ojos de encima, pero tampoco me presionó. En ese entonces yo era muy joven, dije. Tan joven que creía que con esforzarme todo iba a estar bien. Recuerdo perfectamente el día en que supe que estaba embarazada. Levanté la vista hacia el vidrio. Los autos sobre Reforma seguían pasando. Los semáforos rojos y amarillos se unían como un rosario interminable. Esa imagen me jaló de golpe a una tarde lejana, a una callecita cerca del cuarto donde vivía antes. Cuando me quedé parada frente a una farmacia con la prueba en la mano, el corazón latiéndome tan fuerte que tuve que recargarme en la pared. Tuve miedo, admití. No miedo del bebé, miedo del mundo, miedo a la mirada de los demás, miedo a mi familia, pero también sentí una alegría muy extraña, una alegría que no me atreví a nombrar en voz alta. Volteé a ver a Adrián. Su cara había cambiado. Se le fue el color, la mandíbula se le tensó. Tomó aire hondo, pero siguió sin hablar. No alcancé a decírselo. Continué. Yo iba a decirle. Ya lo tenía preparado. Recuerdo que pensé, se lo voy a decir una tarde, en el cafecito cerca de la escuela. Hasta imaginé su reacción. Me imaginé que primero se quedaría callado, luego sonreiría, luego se preocuparía, y después empezaría a pensar qué íbamos a hacer. Una sonrisa casi invisible me cruzó los labios y se me borró enseguida. Negué con la cabeza, pero no me dio tiempo. Me detuve. Se me secó la garganta, no por llorar, sino porque un recuerdo helado acababa de subir. Respiré hondo. Ni el olor de la piel del sofá, ni el de la madera de la sala pudo quitarme esa sensación. Una noche, dije, me empezó a doler. Al principio era un dolor sordo. Pensé que era cansancio, que había caminado mucho, pero luego se volvió más fuerte. Recuerdo que me senté en el suelo del cuarto, me recargué en la cama y me salió sudor frío, aunque no hacía calor. Adrián se inclinó hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, pero siguió guardando silencio.
Yo podía ver la tensión en su postura. Me llevaron al hospital. Seguí. A un hospital público. Urgencias estaba lleno. Las luces blancas brillaban tanto que lastimaban. Recuerdo el olor a desinfectante, el sonido de los zapatos de las enfermeras corriendo, hasta los gritos de alguien discutiendo al final del pasillo. Todo era un caos. Cerré los ojos un segundo y los abrí. Me dijeron que tenía complicaciones. Me dijeron que necesitaba un procedimiento de inmediato. Entré en pánico. Pero solo dijeron, nosotros nos encargamos. Nadie me miró a los ojos. Miré mis manos, como si todavía estuviera viendo la pluma de ese día. Me dieron papeles. Muchos papeles. Me dijeron que tenía que firmar. Recuerdo que me temblaba la mano tanto que mi firma no parecía mi firma. Volví a preguntar. Y luego, alguien dijo que yo había tenido un aborto espontáneo. Solté una risita, una risa sin alegría. Lo dijeron rápido, como si leyeran un aviso. Escuché aborto espontáneo y se me quedó la mente en blanco. No entendí todo, solo entendí que ya se había acabado. Levanté la cara y lo miré de frente. Nunca me dejaron ver bien, nunca me dejaron abrazar, nunca me dejaron decir nada. Solo me pasaron a un cuartito y me quedé ahí sola, sin familia, sin usted, sin nadie. Adrián se puso pálido. Vi cómo se le movía la garganta cuando tragó saliva. Los labios se le movieron, como si quisiera decir algo, pero se detuvo para dejarme terminar. Estuve en el hospital 2 días, dije. 2 días tan largos que no distinguía la mañana de la noche. Cuando me dieron de alta, me dieron unas indicaciones, una bolsita con medicina y ya, como si solo me hubiera sacado una muela, y no, perdido una parte de mi vida. Me quedé quieta. Sentía el pecho pesado como piedra. Pero seguí, porque hay cosas que, una vez abiertas, si no se dicen completas, se vuelven a cerrar para siempre. Después, dije despacio, empecé a recibir señales raras. No al mismo tiempo, no de golpe, sino de a poquito, lo justo para que yo creyera que me estaban dejando atrás. Lo miré. Alguien me dijo que usted se había ido, que ya no quería tener nada que ver, que pensaba que yo lo había engañado. Vi cómo su mirada se oscureció. ¿Y usted qué?, pregunté, con la voz más baja. ¿Qué fue lo que le dijeron a usted? Adrián soltó el aire, largo y pesado, como si hubiera estado conteniéndolo durante décadas. Recibí una llamada, dijo, con la voz áspera, sin decir nombre. Solo dijeron que usted había cambiado, que no quería seguir, que había elegido otro camino. Cerré los ojos. Las piezas encajaron solas, frías, crueles. En ese tiempo, continuó, yo la estaba buscando. Fui al cuarto donde vivía. Me dijeron que usted ya se había ido. Llamé. Nadie contestó. Yo pensé, tal vez usted ya no quería verme. Abrí los ojos y lo miré. Las lágrimas me subieron sin caer. Yo también pensé lo mismo. Pensé que usted me había dejado. Pensé que el mundo entero me dio la espalda. Nos quedamos en silencio. No porque ya no hubiera nada que decir, sino porque lo que acabábamos de decir necesitaba tiempo para asentarse. Afuera, la Ciudad de México seguía viva, ruidosa, indiferente a 2 personas que intentaban pegar un pasado roto. Y luego seguí, con la voz más grave. Justo cuando yo estaba más débil, apareció Julián. No lo dije con odio, lo dije como quien marca un punto en la línea del tiempo. Él sabía que yo estaba agotada. Sabía que yo necesitaba apoyarme en algo. No se apresuró. No prometió cosas enormes. Solo apareció, una y otra vez. Preguntó cómo estaba. Ayudó. Dijo las cosas exactas en el momento exacto. Sonreí sin ganas. Me dijo que ya no tenía que ser fuerte, que podía descansar, que él se iba a encargar. Lo miré. En ese momento, yo no necesitaba amor. Necesitaba agarrarme de algo para no caerme. Adrián apretó las manos. Vi la rabia contenida en él, pero no la dejó salir. Solo preguntó, muy quedo, ¿usted está segura de lo del aborto espontáneo? Esa pregunta me hizo latir el corazón con fuerza. No porque me enojara, sino porque una duda antigua, tenue,
Acababa de ser nombrada. Nunca estuve segura, respondí con honestidad. Solo creí lo que me dijeron. No estaba lo bastante lúcida para preguntar. No tenía fuerza para dudar. Tomé aire. Solo sé que, desde ese día, siempre hubo un vacío dentro de mí. Un corte que nunca cerró. Por más que intenté seguir viviendo, ser una buena esposa, olvidar, ahí se quedó. Adrián se recargó en el respaldo, la mirada perdida. Si usted nunca estuvo segura, dijo despacio. Entonces la pregunta correcta no es ¿qué fue lo que usted perdió? Me miró fijo. Su expresión se endureció. Sino ¿qué fue lo que realmente pasó en ese hospital, esa noche? Esa frase hizo que el aire en la sala se congelara. Sentí la espalda helarse, pero no era miedo sin motivo. Era la sensación de estar frente a una puerta que yo había evitado durante años, una puerta que daba a la verdad. Me llevé una mano al pecho, donde el corazón se me marcaba más. En ese instante entendí que mi historia, nuestra historia, no era solo un malentendido entre dos personas. Si yo nunca supe con certeza que había perdido al bebé, entonces, quizá, muy quizá, la verdad estaba en un lugar más oscuro, más profundo y mucho más doloroso de lo que yo me había atrevido a imaginar. Adrián se levantó primero. No habló de inmediato. Solo caminó hacia el ventanal, mirando la avenida Reforma, encendida como un río de luz. Lo vi poner una mano en el vidrio. Los dedos se le tensaron apenas y luego se aflojaron, como si se obligara a mantenerse sereno. Cuando se volvió hacia mí, su voz se escuchó más baja, sin prisa. Teresa, dijo, no deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo. Esa frase me apretó el pecho. No porque yo no quisiera irme, sino porque yo sabía perfectamente qué me esperaba del otro lado de esa puerta. Miré hacia la puerta de la sala privada, a unos cuantos metros, y, aún así, parecía ser la frontera entre dos mundos. De este lado, la luz suave y una verdad que empezaba a asomarse. Del otro, Julián, su mirada fría, sus frases que me hacían dudar de mí misma. Yo no estoy segura de poder, respondí, con la voz más pequeña. Julián no va a dejar que me vaya del hotel tan fácil. Adrián no preguntó por qué. Solo asintió, como si ya supiera la respuesta. Yo puedo arreglarlo, dijo. El coche está esperando abajo, en el estacionamiento. Podemos irnos ya. La palabra irnos me sonó en la cabeza como una campana. ¿Irnos a dónde? ¿A qué lugar? Me di cuenta de que yo ya estaba acostumbrada a no tener la idea de un lugar a donde ir. Yo vivía en una casa, sí, pero no era un refugio. Era como una caja ordenada y limpia, donde todo tenía llave, y la llave nunca estaba en mis manos. Me da miedo, confesé, sin adornos. No me da miedo usted, me da miedo la consecuencia. Adrián me miró durante un largo rato. Luego asintió, como alguien que entiende que hay miedos que no se quitan con palabras. Entonces lo haremos paso por paso, dijo. Pero hay cosas que usted tiene que decirme. Ahora mismo. Tomé aire. Tal vez porque esa noche ya se habían abierto demasiadas puertas, la siguiente no se sintió tan difícil como yo creía. Me enderecé. Junté las manos. Julián tiene mis documentos, dije. Mi INE. Mi pasaporte viejo. Dice que es para que no se pierdan. Solté una risa seca al escuchar mi propia excusa repetida. También tiene mis tarjetas. Yo tengo una tarjeta adicional, pero con un límite muy bajo. Cada mes me dan una cantidad fija. Tengo que explicar si gasto de más. Una vez compré vitaminas más caras de lo normal, y él me preguntó, como si le preguntara a una niña por su dinero de la semana. Miré a Adrián. No me interrumpió, pero vi algo con claridad. Su silencio no era ligero. Era pesado, tenso, como el mar antes de una tormenta. Él controla todo. Seguí, no solo el dinero, el horario, los amigos, la familia. Dice que lo hace porque se preocupa por mí, porque se me olvidan las cosas, porque no soy buena para administrar. Adrián cerró los ojos un instante y luego los abrió. ¿Alguna vez firmó documentos porque él se lo pidió?, preguntó. Esa pregunta me detuvo.
Lo pensé un momento y luego asentí despacio. Sí, dije. A veces. Papeles del banco, del seguro, algunos contratos que no entendía muy bien. Él decía que solo era un trámite. Me señalaba dónde firmar. Yo firmaba. Sonreí con tristeza. ¿Le creí? En ese momento vi algo muy extraño en los ojos de Adrián. No era una rabia explosiva, sino un cálculo frío, peligroso. No dijo, maldito, ni lo voy a matar. Sacó el teléfono, se apartó un poco de mí y llamó. Camila, dijo, seco. Necesito que vengas, ya. Colgó y volvió conmigo. Mi abogada, explicó. Es buena y discreta. No esperamos mucho. Unos 15 minutos después, sonaron unos golpes suaves. Entró una mujer figura esbelta, cabello recogido bajo, saco en tono neutro, mirada aguda pero no fría. Primero me miró a mí. Asintió a modo de saludo y luego volteó hacia Adrián. Señor Salazar. Camila Ríos, respondió Adrián, con seriedad. Ella es Teresa. Camila sonrió apenas, la sonrisa de alguien acostumbrada a manejar situaciones delicadas. Mucho gusto en conocerla, dijo, aunque ojalá fuera en otras circunstancias. Se sentó y sacó de su bolso un expediente delgado. Voy a ir directo al punto, dijo. No tenemos mucho tiempo. Sentí que el corazón se me aceleraba. Adrián apoyó una mano en el borde de la mesa, sin tocarme, pero lo bastante cerca para que yo supiera que no estaba sola. Señora Teresa, dijo Camila, mirándome de frente. Lo que usted acaba de contar sobre retener documentos, controlar el dinero, ya es una señal de control grave. Pero hay algo más. Se detuvo, como para prepararme. Su esposo no solo la controla, está usando su identidad en algunos expedientes. Esa frase me heló la espalda. Parpadeé, como si hubiera escuchado mal. ¿Usar mi identidad? Camila asintió. Detectamos algunos documentos con su nombre. No son 1 o 2 papeles sueltos, son contratos con obligaciones. No entiendo, dije, con la voz descompuesta. Yo no hago negocios. No estoy a nombre de ninguna empresa. Ese es justamente el problema, respondió Camila. Abrió el expediente, sacó una copia y la puso frente a mí. Bajé la mirada. Era un contrato de aval. Mi nombre estaba impreso con claridad. Debajo había una firma muy parecida a la mía, no parecida por encima, tan parecida que tuve que preguntarme si de verdad la había firmado yo misma. Yo no lo recuerdo, balbuceé. Yo nunca. Usted no lo recuerda, porque puede haber firmado en otro contexto, dijo Camila. Una mañana con prisa, un paquete de hojas, una frase como «solo es un trámite». Tragué saliva. Me vinieron imágenes sueltas. La mesa del comedor, una taza de café ya frío, Julián ahí con un montón de papeles, su voz tranquila. «Firma, Teresa. Es solo para el banco. No te preocupes». «¿Aval de qué?», pregunté, tan bajito que ni yo misma me oía. Camila miró a Adrián un segundo y luego volvió a mí. «Lo estamos verificando, pero por lo que se alcanza a ver está relacionado con préstamos y responsabilidad legal». Sentí que la cabeza me daba vueltas. Una sensación conocida me invadió, la sensación de haber hecho algo muy grave sin saber desde cuándo. Me llevé una mano a la frente y traté de respirar parejo. «Eso significa que…», dije despacio. «¿Si hay un problema? ¿Mi nombre está ahí?». «Sí», dijo Camila, sin evitarlo. «En el papel». Adrián se acercó un poco más. Esta vez apoyó la mano en el respaldo de mi silla, sin tocarme, pero lo suficiente para que yo sintiera su presencia. «Por eso dije que no podemos esperar», dijo. «Julián no solo es un esposo controlador, te está convirtiendo en un escudo». «Un escudo», repetí, como probando cada palabra. Pensé en los candados que siempre cargaba en la bolsa, el candado de la puerta, el del cajón, el de la cajita fuerte donde Julián guardaba documentos. Yo creía que eso era seguridad. Ahora entendía. Esos candados nunca fueron míos. Eran parte de una prisión. «Yo he aceptado», dije, con la voz ronca. «Yo firmé. Yo dejé que él hiciera eso».
Camila negó con la cabeza. Usted no dejó. A usted la pusieron en esa situación. Y la ley mira el contexto. No solo la firma. Hizo una pausa y luego añadió. Despacio. Pero necesitamos saber exactamente para qué tomó prestado su nombre. ¿Y desde cuándo? Me recargué en la silla, como si una pared se hubiera derrumbado y hubiera dejado ver un cuarto más oscuro detrás. Durante años pensé que solo era una esposa gris, viviendo dentro de un molde. No imaginé que ese molde también se usaba para ocultar cosas más grandes, más peligrosas. No sé qué fue lo que firmé, dije, casi en un susurro. No sé, ¿qué estoy cargando? Adrián me miró con determinación. Lo vamos a saber, dijo, una cosa a la vez. Volví a mirar la copia del contrato sobre la mesa. Mi nombre estaba ahí, claro, frío. Y entendí de golpe. Durante años, yo no solo estuve encerrada en un matrimonio, estuve encerrada a llave dentro de un sistema donde la llave nunca fue mía. Y la única pregunta ahora la que me hacía latir el corazón a golpes era, ¿para qué usó Julián mi nombre? ¿Y cuánto voy a pagar por firmas de las que ni siquiera recuerdo el momento en que puse la pluma? La puerta del salón privado se cerró otra vez, pero esta vez ya no se sentía como secreto, sino como un cuarto que empezaba a volverse el centro de la tormenta. Yo seguía sentada ahí, con la copia del contrato firmado a mi nombre frente a mí, la mente sin alcanzar a ordenar todo lo que acababa de escuchar. Adrián estaba cerca del ventanal. Camila recogía su expediente, con el gesto más serio que antes. Nadie dijo nada durante unos segundos, como si todos estuviéramos esperando algo muy concreto, que todavía nadie se atrevía a nombrar. Sonaron unos golpes en la puerta. Sin prisa, sin insistencia, Adrián volteó. No preguntó. ¿Quién? Solo caminó y abrió. Entró una mujer, de estatura media, con un abrigo delgado color gris ceniza, el cabello recogido bajo, el rostro cansado pero lúcido. Con ella se metieron el olor del aire nocturno y el aroma de café frío. Buenas noches, dijo. Soy Patricia Ortega. Adrián asintió. Gracias por venir tan rápido. Patricia me miró primero. Su mirada no era curiosa ni lastimera, sino la mirada de alguien demasiado acostumbrada a historias que nadie quiere escuchar. Me saludó con un leve gesto y luego dejó su bolso en una silla. Sacó un expediente mucho más grueso que el de Camila. Perdón por la hora, dijo Patricia, pero hay cosas que no conviene dejarlas para la mañana. Esa frase me heló la espalda. Me di cuenta de que yo me había acostumbrado a creer que mañana iba a arreglarlo todo, pero durante años, mañana nunca llegaba. Patricia abrió el expediente y fue colocando sobre la mesa varios paquetes de hojas. Sin prisa, sin dramatismo, solo páginas impresas, letra pequeña, tablas, números. Pero esa calma era lo que me inquietaba. Empezamos por los fondos internos, dijo Patricia. Montos pequeños. Nadie se fija. Cada vez solo unos miles, unas decenas de miles de pesos. No lo suficiente para llamar la atención. La escuché sin entender del todo. Fondos internos, fondos de prestaciones, fondos de gastos flexibles, explicó. Movimientos constantes, lugares donde es muy fácil pedir prestado. Camila intervino apenas, y muy difícil de detectar si quien lleva la contabilidad es lo bastante hábil. Patricia asintió. Julián Barrera no se llevó el dinero de forma burda. Usó empresas intermediarias, cuentas a nombre de otras personas. Y contratos de aval. Bajé la vista al papel frente a mí. Mi nombre estaba ahí, mudo. Entre esos nombres, siguió Patricia, el suyo aparece con más frecuencia. Sentí el corazón retumbarme en los oídos. ¿Por qué? ¿Yo? Patricia levantó la mirada y me sostuvo la vista. Porque usted era la elección perfecta. La respuesta fue tan directa que no supe qué hacer. Usted casi no aparece, dijo. No va a eventos, no convive, no redes sociales, no amistades cercanas que la vean seguido. Nadie hace preguntas si su nombre sale en documentos. Y si hay un problema, la gente va a pensar que es cosa de familia. Solté una risita, pero la garganta se me cerró. Yo soy un abrigo, dije despacio, para tapar. Patricia no lo negó. Sí. Adrián regresó y se apoyó en el borde de la mesa.
¿Desde cuándo? Preguntó. Patricia pasó una hoja. Al menos 12 años. Puede ser más. Los primeros movimientos coinciden con el periodo de expansión de la empresa, cuando los controles todavía eran flojos. 12 años. Repetí. Ese número me golpeó. 12 años viviendo en esa casa, creyendo que solo era una esposa inútil, incapaz de manejar dinero. Y resulta que me estaban usando como sombra. Y no es solo dinero, siguió Patricia. Encontramos rastros de una red pequeña, sacar de los fondos, legalizarlo con contratos, y luego cargarle la responsabilidad a quien figure como titular. Camila soltó el aire, pesado. Si todo se viene abajo, quien esté a nombre carga, dijo Patricia. En el papel, me llevé la mano al pecho. Volvió esa sensación conocida como si estuvieran a punto de culparme por algo que yo no entendía, que yo no controlaba. Ya la había sentido cuando Julián me decía que yo lo hacía quedar mal, que gastaba sin pensar, que no sabía. Ahora, esa sensación traía encima una capa legal, fría. ¿Pero por qué? Ahora, pregunté, con la voz baja. ¿Por qué se asustó tanto como para encerrarme en el vestidor? Patricia miró a Adrián. Él asintió, dándole paso. Porque apareció una variable nueva, dijo Patricia. El señor Adrián Salazar. Volteé hacia Adrián. Él inhaló hondo, como midiendo hasta dónde hablar. Yo no compré la empresa solo por usted, dijo, con la voz baja. No se lo digo para lastimarla. Negué con la cabeza. Quiero saber. Él asintió. Hace 30 años, dijo, cuando yo era un ingeniero joven, participé en un proyecto grande, muy grande, pero después hubo decisiones raras. Desapareció dinero. Pasaron la responsabilidad a gente sin voz. Me sacaron del proyecto. Patricia intervino. Los archivos viejos son difíciles de rastrear, pero hay un hueco que se prolongó. Lo taparon, cambiando nombres. Nombres de gente fácil de culpar, siguió Adrián. Gente sin poder para defenderse. Entonces lo entendí. Como yo. Adrián me miró con peso en la cara. Como usted. Y como yo, en ese tiempo. El cuarto se hundió en silencio. Sentí una corriente helada por la espalda, pero esta vez no era solo miedo. Era comprensión. Otra pieza encajaba. Entonces, dije despacio, Julián no quiere ascender. Patricia negó. No. Él necesita callar. ¿Callar? Pregunté. A usted, dijo Adrián. Y a mí. Recordé el momento en el vestidor. La voz serena de Julián. Si sales, me arruinas la vida. Si yo salía, le arruinaba la vida. No porque yo fuera a decir algo mal, sino porque yo existía. Esta noche, dijo Patricia, es la primera vez en años que todas las variables coinciden en un mismo lugar. El señor Salazar, la señora Teresa, la comunicación interna, el nuevo consejo. Camila asintió. Y un hombre acostumbrado a controlarlo todo, de pronto dejó de tener control. Cerré los ojos y dejé que pasaran las imágenes. Julián jalándome al rincón, llamándome con ese diminutivo, ese parpadeo de pánico que desaparecía detrás de una sonrisa. Yo pensé que se avergonzaba de mí, y resulta que tenía miedo. Yo no soy solo su esposa, dije, abriendo los ojos. Yo soy un riesgo. Patricia me miró. Su gesto se volvió más grave. No. Usted es evidencia. Esa palabra se me quedó retumbando. Evidencia. Yo creía que solo era un estorbo en la vida de otros. Ahora entendía algo más amargo. Yo era una prueba viva de una cadena de mentiras de décadas. Las firmas de usted, dijo Camila, no son solo firmas. Son el enlace entre el dinero que desaparece. Tomé aire, el pecho subiendo y bajando. Y Julián lo sabe. Lo sabe, respondió Adrián. Y sabe que si usted sigue en la sombra, todo sigue seguro. Solté una risa seca. Por eso me escondió. Me encerró. No porque yo dé vergüenza, sino porque yo soy peligrosa. Para él, sí, dijo Patricia. Afuera, la Ciudad de México seguía ruidosa. Se oía un claxon lejano, el viento colándose por alguna rendija del ventanal. Yo estaba ahí,
entre personas que hablaban de mí con el lenguaje de lo legal, de investigación, de sistemas grandes, pero en mi cabeza aparecían escenas de lo cotidiano. La cocina donde yo contaba cada peso para el mercado, el cajón que Julián cerraba para que todo estuviera ordenado, el candado que yo cargaba en la bolsa como un hábito. Ese candado nunca fue para protegerme, era para mantenerme en mi lugar. «Teresa», dijo Adrián, con la voz más suave, como para traerme de regreso. «Sé que esto es demasiado», asentí. Pero al fin, entiendo. Entendí que mi matrimonio no era solo una tragedia privada, era parte de un cuadro más grande, donde mi silencio había sido usado como herramienta, y entendí que desde este instante yo ya no podía volver a ser la mujer que bajaba la cabeza y pedía perdón por existir. Yo no era solo víctima de un matrimonio. Yo era alguien que tenía en las manos una parte de la verdad que otros habían intentado enterrar durante 30 años. Y esa sensación miedo y despertar a la vez se me extendió por el cuerpo, como un escalofrío que anunciaba que todo estaba por cambiar. Ya era tarde cuando salimos del hotel por un momento. No fue una huida, sino un retiro calculado. Adrián arregló para que yo pasara esa noche en un lugar seguro, pero mi cabeza ya no estaba en contratos, números ni expedientes. La frase «evidencia viva» seguía sonando dentro de mí, pero junto con ella se abrió otro vacío: la familia. Me senté en el coche, mirando cómo la Ciudad de México corría detrás del vidrio. Calles conocidas por las que había pasado miles de veces, pero esa noche se sentían extrañas. Taquerías abiertas hasta tarde, el olor a carne asada y cebolla dorándose, colándose al coche cada vez que nos deteníamos en un semáforo. Una señora mayor vendiendo flores en la esquina, con un manojo de cempasúchil, amarillo intenso bajo la luz. Todo era real, cotidiano, México puro, y también ajeno a la vida que yo había llevado durante 15 años. Una vida reducida, silenciosa, metida en 4 paredes, y en las reglas no escritas de Julián. Mi teléfono vibró. Un mensaje. De Julián. No lo abrí de inmediato. Yo sabía que iba a decir las frases de siempre, la preocupación, las advertencias envueltas en una falsa ternura. Pero luego vi otro nombre en la pantalla. Mariana. Se me apretó el corazón. No era un mensaje de mi hermana. Era una captura de pantalla que Julián mandaba, como para probar algo. Era el mensaje que él acababa de enviarle a Mariana. Tu hermana está fuera de sí. No la veas. No está bien. Solté una risa, pero se me atoró en la garganta. Durante años, Julián habló de mí así con los demás, que se me olvidaban las cosas, que imaginaba, que no estaba estable. Yo creía que era su forma de protegerme del mundo. Ahora entendía. Era su forma de proteger al mundo, de mí. Cerré los ojos y los abrí. «Ya no tiene ese derecho», dije bajito, como si me lo dijera a mí misma. A la mañana siguiente, yo misma le escribí a Mariana, sin rodeos, sin explicaciones largas. «¿Puedes verme? En Coyoacán, en el café de antes, si todavía existe». Mandé el mensaje. Dejé el teléfono sobre la mesa, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. No sabía si ella iba a responder. 15 años son suficientes para volver extraño a alguien de tu sangre. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono vibró. «Hermana», solo una palabra. Pero me ardieron los ojos. Quedamos de vernos en un café pequeño, en una calle empedrada de Coyoacán, uno antiguo, con paredes pintadas de azul claro, una puerta de madera despintada en las orillas. El café seguía vendiendo café de olla, ese café con canela y piloncillo que mi mamá preparaba cada domingo por la mañana. Llegué temprano, elegí una mesa junto a la ventana, desde donde se veía una placita con un árbol viejo de copa ancha, niños corriendo, personas mayores sentadas en una banca conversando, las campanas de una iglesia marcando la hora a lo lejos. Una escena tan tranquila que por un segundo casi olvidé que mi vida estaba en una curva. Cuando Mariana entró, la reconocí de inmediato, aunque ya no era la misma. El cabello más corto, algunas canas entre el negro, un abrigo de tela sencilla, jeans, la espalda aún recta, el paso aún rápido como antes. Miró alrededor un instante, y luego sus ojos se clavaron en mí. En ese instante, toda la distancia de 15 años se vino abajo. «Hermana»,
dijo Mariana, con la voz quebrada. Caminó rápido hacia mí, ni siquiera alcanzó a jalar la silla cuando ya me estaba abrazando con fuerza. Le sentí el aroma de un perfume suave, familiar, el mismo que usaba cuando era joven. Lloraba. Lloraba como una niña. Desapareciste de mi vida 15 años, dijo, ahogándose. Yo pensé que ya no me necesitabas. La abracé con todas mis fuerzas. No, dije, con la voz temblorosa. Nunca. Nos sentamos. El mesero trajo el café de olla. El olor a canela subió cálido. Mariana se secó las lágrimas y me miró de arriba a abajo, como para asegurarse de que yo de verdad estaba ahí. Julián dice que no estás bien. Soltó, directa. Que te imaginas cosas, que sospechas de todo, que no quieres ver a nadie. Sonreí con tristeza. ¿Desde cuándo te dice eso? Mariana exhaló. Desde hace mucho. Cada vez que yo preguntaba por ti, él decía que estabas cansada, que necesitabas descansar, que no querías que te molestaran. Di un sorbo al café. El dulzor suave se me extendió en la boca y con él el recuerdo. ¿Estás enojada conmigo? Pregunté. Mariana negó con la cabeza. Estoy triste, pero no enojada. Yo pensaba, quizá necesitabas vivir tu vida. Se quedó callada un momento y me miró directo. Pero, ¿sabes qué? Hay cosas que nunca se me olvidaron. Levanté la vista. ¿Qué cosa? Mariana puso las manos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Hace 30 años, dijo despacio, alguien llamó a la casa. Le dijo a mamá y a papá que tú te habías ido con un hombre. Me quedé helada. ¿Con un hombre? Asintió. Dijeron que ya no querías contacto, que te daba vergüenza la familia. Papá se puso furioso. Mamá lloró. Y yo no lo creí. El corazón me golpeaba. Yo nunca había sabido eso. Pero, ¿por qué no me buscaste? Sí te busqué, dijo Mariana. Llamé. Nadie contestaba. Fui a tu cuarto de renta. Me dijeron que ya te habías mudado. Se detuvo, como midiendo lo que venía. Y luego, pasó algo raro. Me incliné hacia ella. ¿Qué pasó? Llegó un sobre, dijo Mariana. A la casa, sin remitente. Adentro había papeles del hospital. Tu nombre. La fecha coincidía con cuando tú entraste al hospital. Se me cortó el aire. ¿Papeles? ¿Del hospital? Mariana asintió. Yo todavía los guardaba. Los guardé un día. Yo quería llevártelos. Pero al día siguiente, vino alguien. Sentí un frío en la espalda. ¿Quién? No dijo su nombre, dijo Mariana. Pero lo recuerdo perfecto. Dijo que era tu amigo. Dijo que tú le pediste que recuperara el sobre. ¿Y tú? ¿Se lo diste? Mariana bajó la mirada. Yo era joven. No sospeché. Lo dijo muy natural. Pero hay dos cosas que nunca se me olvidaron. Susurré. ¿Qué dos cosas? La placa del coche, dijo Mariana. Y el nombre en la tarjeta de acceso. La miré. ¿Tarjeta de acceso? Mariana asintió. Traía una credencial de una empresa. No me acuerdo del nombre de la empresa, pero sí me acuerdo del nombre de la persona. Julián. Ese nombre cayó entre nosotras como algo pesado. Sentí la sangre enfriarse. ¿Estás segura? Segura, dijo Mariana, sin dudar. Y me acuerdo de su cara. Me acuerdo porque en ese momento pensé, ¿por qué un amigo tuyo se veía tan frío? Me recargué en la silla, como si un hilo invisible me jalara de regreso al pasado. Julián. Antes de que yo me lo topara, antes de que apareciera como Salvador, ya estaba ahí, observando, metiendo mano, recogiendo las huellas. Yo no sabía esto, dije, con la voz ronca. Nunca. Mariana me puso la mano encima de la mía. Lo sé. Si tú lo hubieras sabido, no te habrías quedado callada. Miré hacia la plaza. Un señor mayor les daba de comer a las palomas, echando puñaditos de granos al suelo. Las aves bajaban, se peleaban y luego volvían a levantar el vuelo. Una escena tan normal que dolía. Mientras tanto, mi mundo acababa de destaparse otra capa más oscura, más fina. Entonces,
dije despacio, como hablándome a mí misma. Julián ya estaba cerca de mí, desde antes. Mariana asintió. Antes de que tú lo conocieras, antes de que pensaras que todo fue casualidad. Le apreté la mano. Por fin las piezas sueltas empezaban a encajar. Las llamadas anónimas, los mensajes que cortaban vínculos, el sobre que desapareció, y un hombre paciente, esperando en la orilla de mi vida, hasta que yo estuviera más débil. Inhalé hondo. El aire de la mañana en Coyoacán estaba limpio, con olor a árboles y a café. Miré a mi hermana, la hermana de la que estuve separada 15 años no por rechazo, sino porque me bloquearon. Hermana, dije bajito, tal vez yo he vivido en una trampa desde hace mucho. Mariana asintió. Su mirada se puso seria. Pero toda trampa tiene una salida, dijo. ¿Y tú? Acabas de encontrarla. La tarde pasó más despacio de lo que yo esperaba. Después de salir del café en Coyoacán, no regresé de inmediato al lugar que Adrián había arreglado para mí. Le pedí al chofer que diera vuelta por algunas calles viejas. No porque yo necesitara más pruebas, sino porque necesitaba volver a mirar esta ciudad con mis propios ojos, sin el permiso ni la guía de Julián. Casas bajas, balcones llenos de macetas, una radio vieja soltando boleros mexicanos desde un taller de reparación de zapatos. Una señora mayor sentada frente a su puerta, desvainando frijoles, me miró pasar como si ya me hubiera visto en algún lugar desde hace mucho. Me di cuenta. Yo había vivido en esta ciudad décadas, pero nunca había caminado de verdad en ella como yo. Cuando el coche se detuvo frente al hotel donde sería la fiesta de esta noche, respiré hondo. El edificio brillaba, las banderas colgadas derechas, la alfombra roja extendida desde la entrada. Era el evento de bienvenida para el nuevo CEO Adrián, pero yo sabía que para mí era otra cosa, la noche en la que nadie iba a volver a empujarme a la sombra. Me cambié de vestido. No el más caro, no el impactante. Uno sencillo, entallado, de color oscuro. Me miré al espejo durante mucho tiempo. La mujer que me devolvía la mirada ya no bajaba la cabeza. No era más joven, no era más bonita, pero estaba más erguida. Me toqué el cuello, donde Julián me había jalado hacia un rincón, y dije en voz baja, lo suficiente para que solo me oyera yo. Hoy no me escondo. La fiesta estaba más llena que anoche. La atmósfera era distinta. Había comunicación interna, había consejo directivo, y también gente de la que yo solo había oído a Julián hablar con respeto. Ya estaba montada una pantalla grande al fondo del salón. Probaban luces, revisaban micrófonos. El personal se movía rápido, con charolas de bebidas, ajustando cada detalle. Entré con Adrián, pero no me colgué de su brazo. No porque yo quisiera aparentar independencia, sino porque quería pararme sobre mis propios pies. Sentí miradas por todas partes. Curiosidad, medición, ojos que se quedaban un segundo y luego se apartaban, como si nadie supiera dónde colocarme dentro de esta historia. Julián ya estaba ahí. Estaba cerca de la zona central. Traje impecable, una expresión de cansancio calculada, la justa para provocar lástima. Cuando me vio, se detuvo una fracción de segundo rápida y enseguida recuperó esa cara de dolor conocida. Se acercó a mí antes de que Adrián alcanzara a decir algo. «Teresa», dijo, con la voz grave, lo bastante fuerte para que lo oyera la gente alrededor. «Me preocupé muchísimo por ti». No le respondí de inmediato. Lo miré con cuidado como si fuera la primera vez que me permitía mirarlo a Julián sin pasar por el miedo. «Desapareciste todo el día», siguió, volteando hacia algunos que estaban cerca. «Ella no está bien. Está pasando por un momento difícil». Vi cómo varias miradas se me venían encima, con esa compasión conocida. Durante años Julián había usado ese mismo tono para definirme por mí. Pero esta noche, yo ya no era la única parada sola. Adrián dio un paso al frente y se puso a mi lado. No me tocó, solo se quedó ahí. «La fiesta está por comenzar», dijo, con calma, pero con una voz que se escuchó. «Les pido que tomen sus lugares». Julián soltó una sonrisita, como para decir que no huía, y luego volvió a mirarme, bajando la voz. «Hablamos después». Lo miré directo a los ojos. «No», dije, una sola palabra, pero fue suficiente para que se le moviera apenas una comisura.
La música bajó. Las luces se enfocaron hacia el escenario. Adrián subió y dijo unas palabras de bienvenida, las frases de siempre: visión, transparencia, un nuevo capítulo para la empresa. Aplausos. Julián también aplaudió, en el ritmo correcto, en el momento correcto, como si nunca hubiera hecho nada. Luego Adrián se detuvo. Antes de continuar, dijo: quiero compartir cierta información. No como CEO, sino como alguien que cree que la verdad, aunque llegue tarde, hay que mirarla de frente. Giró apenas la cabeza. Un gesto mínimo. La pantalla detrás se encendió. La primera imagen fue el pasillo del hotel de anoche. Cámara de seguridad. Toma alta, clara. Me vi ahí parada frente al vestidor y vi a Julián hablando con un hombre con uniforme técnico. Vi cómo ese hombre abría el seguro. Vi la puerta cerrarse. Vi a Julián quedarse un par de segundos y luego irse. Un murmullo se extendió por el salón. Escuché a alguien inhalar con fuerza. Julián volteó de golpe hacia la pantalla. Se le fue el color, pero solo por un instante. Luego volteó hacia mí y sonrió, incómodo. Esto es un malentendido. La pantalla cambió. Aparecieron hojas de contratos. Mi nombre. Mi firma. La palabra aval. Cantidades. Fechas. Una flecha roja marcando. Luego, una tabla de transferencias, montos pequeños, repetidos, una y otra vez, formando una línea larga. Nadie habló. El aire se espesó. Escuché susurros. ¿Esa es su esposa? Su nombre sale por todos lados. La pantalla volvió a cambiar. Un correo viejo. Una interfaz simple, de años lejanos. Mensaje corto, sin emoción. Y, al lado, huellas técnicas. IP. Sistema interno antiguo de la empresa. Una nota pequeña. El momento cuando Julián todavía era practicante. No leí todo. No lo necesitaba. Yo ya había vivido sus consecuencias. Julián soltó una carcajada, una risa seca, amarga. Impresionante, dijo en voz alta. ¿Pero qué están haciendo? ¿Exhibiendo a una mujer enferma? Volteó hacia el público. Alzó las manos como un actor. Mi esposa no está bien. Tiene delirios. Firma y luego se le olvida. Ustedes están aprovechándose de su condición. Todas las miradas regresaron a mí. Di un paso al frente. Nadie me detuvo. Sentí el piso de piedra frío bajo mis pies. Me enderecé. No necesitaba micrófono. No estoy enferma, dije, sin gritar, pero con una claridad que le llegó a todo el salón. Estaba secuestrada en mi propia vida. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un silencio total. Un silencio que ya no permitía fingir. Julián me miró. La sonrisa se le fue borrando. En sus ojos ya no estaba ese desprecio de siempre, sino otra cosa. Cálculo. Se acomodó el puño de la camisa, como si ajustara el personaje. Teresa, dijo, y de pronto su voz se volvió suave. Tú ni sabes que firmaste. Esa frase hizo que alguien se estremeciera. Yo escuché un trago seco, en algún lado. Lo miré. Esta vez no contesté de inmediato. No porque yo tuviera miedo, sino porque entendí. Eso no era defensa. Era la última amenaza que todo podía caerme encima a mí si yo no sabía lo que hacía. Pero yo ya sabía. Yo estaba ahí, bajo las luces y frente a todas esas miradas, sintiendo algo con nitidez. Ya no era la mujer a la que jalaban a un rincón, a la que le decían un diminutivo para hacerla chiquita. Yo estaba parada en medio de la verdad, y aunque cortara como navaja, era lo primero en mi vida que no tenía que agachar la cabeza para evitar. El aire del salón seguía espeso después de la última frase de Julián. Yo sentía la rigidez trepándome por el cuerpo, como si cada músculo esperara el siguiente golpe. Las luces seguían encendidas. La pantalla seguía ahí con imágenes que aún no apagaban. Pero yo sabía que el momento público ya había pasado. Lo que venía ya no era escenario. Era el cuarto donde la verdad no necesita público. Adrián hizo una seña mínima. Nadie aplaudió. Nadie habló. Solo pasos que se acomodaban, miradas que se esquivaban. Seguía a Adrián, a Patricia y a Camila hacia la salida del salón, por el pasillo de atrás. La música quedó atrás cuando la puerta se cerró, como una cortina de terciopelo bajando.
Solté el aire por primera vez desde que me paré en esa piedra frente a cientos de personas. El cuarto al que me llevaron no era grande, pero sí silencioso. Una sala de junta secundaria, mesa larga de madera, sillas tapizadas en gris, vidrio esmerilado mirando al pasillo. Patricia dejó su bolsa de expedientes sobre la mesa, abrió y acomodó documentos en montoncitos, ordenados. Me senté, y todavía me zumbaba la frase de Julián. Tú ni sabes qué firmaste. Se me pegaba, pero ya no me doblaba. Era como un metal frío. Yo sabía que estaba ahí, pero no dejaba que me atravesara. Teresa, dijo Patricia con un tono parejo, hay otra parte que no saqué frente a todos. Asentí. Dímela. Sacó un expediente más grueso, con los bordes amarillentos. El expediente del hospital, dijo, de ese año. Sentí el corazón bajar un instante y luego golpear más fuerte. No pregunté, ¿por qué? Yo ya sabía hacia dónde iba esto. Su caso quedó registrado como aborto espontáneo por complicaciones, continuó Patricia. Pero al revisar, hay cosas que no cuadran, señaló una hoja. El médico responsable principal fue cambiado a última hora, y la firma del reporte final no coincide con la firma habitual de él. Me quedé mirando esas líneas, tratando de leer con los ojos húmedos. ¿Eso qué significa? Que el expediente fue alterado, dijo Patricia, directo. No mucho, pero lo suficiente para cambiar una conclusión. Camila, de pie a un lado, agregó. El número de pulsera obstétrica, la pulsera que se asigna a recién nacidos, fue modificado en el sistema. Un número fue sustituido por otro. Apoyé las manos en la mesa. El frío me corrió por la espalda. ¿Y la parte de transferencia? Patricia asintió. La borraron, pero quedó el rastro. ¿Transferencia a dónde? Pregunté, con la voz áspera. Aún no lo sabemos, respondió, pero sí hubo un traslado. No quedó registrado de manera completa. Cerré los ojos y respiré hondo. El cuarto estaba mudo. Solo se oía el aire acondicionado. No lloré. No porque yo fuera más fuerte, sino porque otra clase de miedo subía el miedo a una posibilidad que yo nunca me permití pensar. La puerta se abrió. Entró una mujer. Tendría poco más de 30 años, postura firme, cabello oscuro recogido, ropa sencilla, pero cuidada. Su mirada no era curiosa ni confusa, era filosa, enfocada, la mirada de alguien que siguió un hilo muy largo para llegar hasta aquí. Perdón por llegar tarde, dijo, clara, sin temblar. Soy Paulina Reyes. Adrián volteó, se quedó quieto un segundo. Yo la miré, y me atravesó una sensación extraña, una familiaridad sin nombre. No era su cara, no eran sus gestos, era la forma de pararse, la forma de mirar de frente sin pedir permiso. Paulina me miró. Mucho tiempo. Y luego dijo, despacio, palabra por palabra, como piedritas cayendo al agua. Vine porque creo que usted es mi madre. El cuarto se me inclinó. Yo no grité, no lloré. Solo sentí que las piernas se me aflojaban, como si el piso hubiera desaparecido. Me senté en la silla más cercana, me agarré del borde de la mesa, tomé aire rápido una vez y luego lo fui soltando. Perdón, dijo Paulina, y su voz se suavizó. Sé que esto es demasiado. Adrián estaba inmóvil. Le vi el rostro pálido. Los labios se le movían sin formar palabras. Él entendía antes de que yo alcanzara a entender. Paulina, dijo Patricia, cuéntalo desde el principio. Paulina asintió. Se sentó frente a mí y puso un paquete delgado de documentos sobre la mesa. Yo crecí con una familia adoptiva, dijo. Legal, con papeles. Mis papás adoptivos me quisieron. Hizo una pausa, como eligiendo. Hace poco tuve que hacerme una prueba de ADN por un tema hereditario. El resultado me llevó a la familia Aguilar. Escuchar mi apellido me apretó el pecho. Aguilar, murmuré. No solo eso, siguió Paulina. El resultado también se vinculó con un médico que trabajó en el hospital donde usted entró ese año. Patricia asintió y me empujó otra hoja.
Vi códigos, gráficos, el nombre del hospital, tan familiar que dolía. No la busco para exigirle nada, dijo Paulina, con firmeza. La busco para saber la verdad. La miré. Ese rostro no era el mío, pero había algo en sus ojos, una determinación, una curiosidad que no se rinde, que me punzó el pecho. Yo no sabía, dije, apenas. Yo no sabía. Paulina asintió. Yo le creo. Adrián por fin habló, la voz ronca. Si esto es verdad, entonces el bebé no se perdió, dijo Patricia completando. Lo cambiaron. La palabra cambiaron cayó como sentencia. Me zumbaban los oídos. Ya no oía el aire, ni el pasillo, ni nada. Solo una frase repetida dentro. No se perdió. No se perdió. Me puse la mano en el pecho, sintiendo el corazón disparado. 30 años, dije sin mirar a nadie. 30 años, viviendo con la idea de que perdí a mi bebé. Paulina bajó la cabeza un poco, como respetando ese dolor. Yo también viví 30 años, sin saber de dónde venía. Adrián dio un paso y se quedó a mi lado. No me tocó, pero yo sabía que estaba ahí. Si alguien hizo esto, dijo despacio, no fue un error, fue un delito. Cerré los ojos. Volvieron imágenes, el hospital blanco, la luz hiriente, los papeles firmados con prisa, el vacío al salir. Y después, Julián apareciendo, amable, paciente, justo cuando yo me rompía. Julián, susurré. Su nombre ya no era una persona, era una sombra larga sobre mi vida. Patricia dijo muy bajo. Si él metió mano en el expediente, si figuró donde no debía, es muy probable que él supiera. Abrí los ojos y miré a Paulina. ¿Cómo creciste? Paulina levantó la vista. Normal, dijo. Escuela, trabajo, estudié derecho. No porque yo quisiera litigar, sino porque siempre sentí que me faltaba algo. Asentí. Yo entendía ese hueco. Fuiste feliz. Ella pensó un segundo. Sí, pero no completa. Esa respuesta me atravesó. Me puse de pie, despacio, como alguien que está aprendiendo otra vez a usar las piernas. No caminé para abrazarla, no porque yo no quisiera, sino porque hay distancias que se tienen que respetar, al menos por ahora. Gracias, le dije, por venir. Paulina me miró. Su mirada se ablandó. Gracias a usted por escucharme. Adrián volteó con Patricia. ¿Siguiente paso? Patricia cerró el expediente y su voz se volvió más firme. Verificación independiente. Prueba de ADN cruzada. Requerir el expediente completo del hospital. Y ponerle nombre a quien les robó 30 años. Inhalé hondo. El aire seguía pesado, pero algo ya había cambiado. El dolor no se iba, pero ya no era invisible. Tenía forma, tenía nombre, y tenía un camino hacia la verdad. Volví a mirar a Paulina. Luego miré a Adrián. Entendí lo que él estaba pensando y lo que yo apenas alcanzaba a admitir. Ese bebé nunca desapareció. Y si era así, Julián no solo me robó 30 años, me robó a mi hija, me robó el derecho a saber, me robó una vida que habría sido distinta. Los días siguientes ya no corrieron con el ritmo normal del tiempo. Corrieron al ritmo del papeleo, de declaraciones, de puertas que se abrían y se cerraban en pasillos legales con olor a metal y café frío. Yo ya no me quedé afuera como antes. Estuve presente, firmé, pregunté, guardé silencio cuando tocaba y hablé cuando era necesario. A Julián lo detuvieron una mañana gris, cuando la Ciudad de México todavía no terminaba de despertar. No hubo escena dramática como en telenovela, no hubo gritos. Solo el sonido de las esposas cerrándose, seco, definitivo. Yo no estuve ahí para verlo. Yo ya lo sabía, esto había dejado de ser algo personal. Lo detuvieron por privación ilegal de la libertad, por falsificación, por desvío de fondos, por manipulación de identidad. Y el tema del hospital, donde mi vida se dobló desde la raíz, se separó como una carpeta penal distinta. Una investigación larga, minuciosa, sin prisas. La justicia no corre, camina. Firmé el divorcio un mediodía de sol suave.
Una oficina pequeña, ventana entreabierta, el ruido de un camión afuera mezclado con el zumbido de un ventilador. No me tembló la mano. Yo había imaginado que este instante vendría con euforia, o por lo menos con una gran ligereza, pero no. Fue quieto, normal, como una hoja acomodada después de años de estar doblada mal. Me preguntaron por bienes, por dinero, por lo que me correspondía en ese matrimonio. Contesté, escuché, dejé que las abogadas hicieran su trabajo, pero yo, por dentro, no estaba esperando números. El día que volví a tener mi INE en la mano, esa tarjeta pequeña de plástico con las orillas gastadas, me quedé parada mucho tiempo frente a la ventana. Aguilar estaba ahí, claro, sin quedar tapado por ningún otro nombre. Lo toqué, no como quien toca un documento, sino como quien toca piel. Mi nombre, mi decisión, cosas pequeñas, y aún así me las habían quitado de la forma más silenciosa. Paulina y yo no nos abrazamos llorando como en las historias que a la gente le gusta contar. No nos llamamos mamá e hija de inmediato. Ninguna de las dos era tan ingenua como para creer que 30 años se llenan con un abrazo. Empezamos con algo más humilde. Una sesión de terapia juntas, donde cada una tuvo permiso de hablar sin que la obligaran a sentir lo correcto. Ella se sentó frente a mí en un cuarto iluminado, las sillas con una distancia justa. Habló de su infancia, de su familia adoptiva, de cenas normales y preguntas sin respuesta. Yo hablé de mi silencio, de años viviendo como visita en mi propia vida. Hubo momentos en que nos quedamos calladas mucho rato. La terapeuta no apuró nada. Entendía que hay hilos que necesitan tiempo para encontrar cómo amarrarse. Luego vino un viaje pequeño. No lejos. Un pueblo junto al mar, con mañanas que olían a sal y tardes con olas constantes como respiración. Caminamos lado a lado, sin tomarnos de la mano. Nos llamamos por el nombre propio, sin ponerle todavía un significado más grande. Yo aprendía a oír su voz sin buscarme dentro de ella. Ella aprendía a mirarme sin exigirme ser algo de inmediato. Adrián no me pidió matrimonio. Sé que muchos esperan eso, como un final redondito para una historia larga, pero él no lo hizo. Una noche, en el balcón, con la ciudad brillando abajo, dijo muy quedo: «No te prometo perfección, te prometo presencia». Esa frase no me aceleró el corazón, me lo dejó quieto, en el mejor sentido. Yo había vivido rodeada de promesas grandes y vacías. Ya no necesitaba más. Necesitaba a alguien que se quedara cuando todo no fuera bonito, ni fácil, ni ordenado. Empecé a colaborar con un fondo de apoyo a víctimas de violencia, un fondo que Adrián impulsó, pero que no llevó su nombre. Mi trabajo no era dar discursos. Me sentaba con otras mujeres y las escuchaba hablar de candados en la bolsa, de «es por tu bien» dicho con voz dulce. Yo no les daba consejos listos. Les contaba mi historia, por partes, lo suficiente para que supieran. Sí hay una salida, aunque sea lenta, aunque sea enredada. Una tarde, acomodando el closet del nuevo departamento, encontré aquel vestido negro viejo. El vestido suficiente, el que una vez me empujó a la sombra. No lo quemé, no lo tiré, lo colgué derecho, entre la ropa de más. Me quedé viéndolo mucho tiempo. Ya no con coraje, ya no con vergüenza, solo con la verdad. Ese vestido fue una cárcel. Ahora es un recordatorio. Sobreviví. Cuando cierro esta historia, me quedo quieta un rato, como si todo lo que pasó todavía respirara alrededor. Hay heridas que no desaparecen, pero te enseñan a pararte derecho y a decir tu nombre como es. Si algo de esto te tocó, si te rozó algo muy tuyo, quédate conmigo, dale like, sígueme y suscríbete al canal para que sigamos contando historias así. Y cuéntame, ¿desde dónde me ves y cómo te ha tocado recuperarte a ti misma?